Y así, amigo, arrancamos este capítulo después del cruce de Chile. Con menos 9 grados, no dormimos bien. Se sintió un montón la altura, dormimos muy mal. Yo estoy en pijama, toda abrigada con 70 camperas. Saqué al Melón a hacer sus necesidades, pero quería mostrarles este paisaje. Miren lo que es allá atrás. Una locura. Son las 6 y pico de la mañana. ¡Ay, tremendo el viento que hay! Hacía mucho no pasamos tanto frío. Se me congelan las manos, gente, literal. Juan durmió muy mal también. Él es el que creo que peor la pasó. Vamos a 4.100 metros, 4.200. Ahí hace un ratito lo verificamos. Pero bueno, vamos a empezar a bajar por lo menos hasta San Pedro de Atacama, que ahí seguramente vamos a estar más bajo que acá. Pero igual, miren lo que es. La Pituca ahí, ese paisaje ahí de fondo, una locura, gente. Así nos recibe Chile. Miren cómo están estos trapos que están mojados. Miren. Mamita, recién miré, Irán, hay menos 12 por ráfagas de viento, pero esto así jamás nos pasó. Y empezamos a agarrar rutita de a poco y estaba mirando los lagos estos. Para mí eso debe estar todo congelado. Con el frío que hizo, miren, estaba empezando a salir solcito, pegando en la montaña. La postal, una hermosura, gente. Y un dato que quería sumarles es que todo esto pertenece a la Reserva Nacional Los Flamencos. Y salió el solcito y aparezco reviviendo de la ultratumba. Oh, no. La verdad, gente, bueno, como le contaba la patrona, fue una noche muy difícil. A mí me sorprendió porque nunca tuve problemas de altura. Hemos estado en lugares muy altos y no me ha pasado nada. Pero no sé si fue dormir acá a más de 4.200. Pero a la noche todo mucho dolor cervical y de cabeza. Y a la mañana madrugada me levanté revuelto del estómago, un trapo viejo. Por suerte mi patrón acá que se puso la bien, nos cuidó a todo, al cabezón también, al meloncho. El melón y el amigo no se sentía mal, él salía y saltaba como si nada. Así que me hizo un tecito y bueno, arrancamos bien temprano, no nos descansamos mucho, pero bueno, vamos tranquilos, vamos bajando a ver si eso ya nos hace recuperar. Y bueno, miren lo que es esos paisajes. Es una cosa increíble. Si me voy a sentir mal, que por lo menos sean con estos paisajes. Tal cual. Así que me voy a arrancar a sentir. La cantidad de nieve que hay acá, tremendo. Miren lo que es todo este paredón. Seguimos subiendo. Sí, aparte me tira casi 2 grados bajo cero con el sol. No, es una cosa increíble. Miren lo que es esta rustaza, gente. Es increíble. Es de otro mundo. ¡Qué locura! Dios. Y estamos pasando por la laguna Diamante, que está hiper mega congelada. Se ve ahí de fondo. Una hermosura igual. Cuando pensás que la ruta te dio lo mejor, te sorprende aún más. No, es una locura esto, gente. Miren lo que es. Y miren, también estamos viendo acá en el mapa, estamos también muy cerca acá de la frontera con Bolivia. Miren, detrás de seguramente de toda esa cordillera se encuentra Bolivia. Increíble. Y acabo de verificar que aquellas lagunas que están allá pertenecen a Bolivia. Por acá hay una ruta que cruza hacia esa aduana y entras a una reserva que está la Laguna Verde. Y hay otra laguna que se llama Laguna Blanca. Y estos volcanes impresionantes que estamos viendo ahora se llaman Juriques y Lincambur. Son impresionantes. Y acá estamos pasando por el
paso fronterizo para ir a la Laguna Verde en Bolivia. Y empezamos a hacer los últimos 40 kilómetros que nos dijeron que es todo bajada, que tengamos cuidado, que vayamos frenando. Claro, tenemos que bajar allá, toda esa parte que se ve de fondo. Da un poco de vértigo mirar allá al fondo. Y gracias a nuestro amigo Estrella Rutera que nos pasaron toda la data. Sí, que nos dieron todo. Sí, genios. Y acá hay una pista de emergencia a 1000 metros porque es tremendo. Miren, hay muchos carteles, línea roja. Hay que ir con mucha precaución. Y acá vamos a hacer una paradita técnica. Yo recién me acabo de sacar el pijama, gente. Y ni siquiera estoy peinada todavía. Empezamos a hacer la bajada y para dar un descanso a los frenos hicimos una paradita técnica porque miren lo que es esto. Estamos en un mirador del volcán que les mencioné hace un rato. Y vamos a tomar unas matecitas mientras descansa la Pitu. Y después vamos a seguir tramito, frenar para no exigir tanto. Y estábamos recorriendo por acá y nos quedamos impactados. Miren la cantidad de vehículos, todo tirado. Acá hay como un santuario. No, gente, pero esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Miren cómo está todo. Eso es una cabina de un camión. No, lo que no sé, si alguno nos puede contar en comentarios si tiene informaciones, ¿por qué nos sacan todo esto? Nos dejó sin palabras. La verdad, fuerte, fuerte. Y ahora sí, acabamos de llegar a San Pedro de Atacama. Justito el ruido. Es verdad que dice que llegamos. Llegaste, es domingo, hay mucha gente, pero me parece que nosotros no vamos a ir a dormir a Siesturi porque estamos destrozados. Y la última parte de los 40 kilómetros con la bajada, tremendo, gente. Sí. Estamos un poco cansados, así que vamos a llegar, a instalarnos tranqui. Vamos a buscar un punto de overlander y a descansar un poquito. Y arrancamos un nuevo día, amigos. Miren lo que es esta vista. Volcanes, montañas, una locura de lugar. Todo eso, se ve todo despejado. Miren, para allá anda el Melonche investigando. ¡Vamos! Dale que arrancamos, Patronushka. Nos espera Atacama. Y estamos en la puerta del Valle de la Muerte. Estuve averiguando un poco porque hay muchos lugares donde no se puede entrar con mascota. Hablé con una señora Leslie que me dijo que si Melón se queda dentro de la camioneta, podemos ir a recorrer los dos puntos más importantes que son la duna y después el mirador. Así que vamos a tener que turnarnos, vamos a hacer una logística, pero me parece que vale la pena ir, patrona. Sí, lo importante es que podemos ingresar, sí. Que Melón no va a bajar, nosotros somos súper responsables en eso, sí. Nos recomprometemos a no bajarlo, vamos a bajar uno cada uno. Exacto. Y uno se queda con él adentro y está buenísimo, bueno, no nos perdemos este lugar que está muy bueno. 6.000 pesos chilenos la entrada, acá le dejo cuánto es en dólares. Y se puede pagar con tarjeta. Y ahora sí, estamos ingresando al Valle de Marte. Qué bueno que pudimos pasar con el Meloncho. Vamos a conocer este impresionante lugar. Pudimos venir, qué alegría. Gracias ahí a las chicas que estuvimos hablando con Lady. También había otra chica que nos atendió re bien. Y bueno, nos permitieron hacer esto para poder mostrar también un poco, nosotros conocer. Así que nos espera el valle. Y el Valle de la Muerte tiene este nombre, su origen, porque antes, antiguamente, todas las personas que intentaban cruzar este valle se morían en el intento. Y acá adentro se puede ver lo árido que es Atacama. Acá no crece ningún tipo de vegetación y ningún tipo de insecto. Melón está como loco buscando algún arbolito, alguna plantita como para hacer pis, sí. Pero no encuentra. No, ya se acostumbró a las piedras. Pero bueno, ahora que nos ingresamos al Valle de Marte es como que se nota aún más todavía, sí. la aridez que existe acá.
Y estamos llegando a la parte de las dunas, que acá es el circuito tradicional de la gente. Exacto, entran hasta acá en vehículos, son 3 kilómetros, frenan en el estacionamiento de las dunas, suben a la duna y después lo que hacen, los que vienen con los tours, continúan caminando hasta el mirador. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a salir de nuevo por donde entramos, ir al mirador por la ruta. Que nos recomendaron ir a ver el atardecer. El atardecer, así que vamos a ver si podemos ir a ver esa experiencia hermosa. Y ahora sí llegamos a la parte del estacionamiento y miren lo que es esta duna detrás mío. Es increíble, vamos a subir un poquito. Juan se quedó con el meloncho y después va a bajar él. Un dato que quería sumarles también, que está ubicado en lo que es la cordillera de Sal, acá en San Pedro de Atacama. Y llegué a la parte de arriba y miren la vista que hay. Es tremenda. Miren, allá está la Pituca. Esto se ve del otro lado. Una locura total. Dejas un poco un pulmón para la altura, pero se llega bien. Y ahora sí, vamos a bajar. Así Juan puede venir a conocer. No vamos a subir allá. Así puede tener tiempo para venir a recorrer un poco. Vamos a hacer la bajada. ¡Vamos! Y acá estoy bajando. Me voy a ir a conocer yo un poco. Voy a ir a subir. Que la patrona ya estuvo, como vieron, mostrando esas tomas espectaculares. Y me dijo, tenés que ir. Me estoy dejando la barba, gente. ¿Les gusta cómo está esta barbona? Así que voy a ir caminando yo también a conocer un poco. Cómo se ve la Pituca con ese fondo, ¿no? Impresionante. Y puedo subir a estos lugares que son altos y un poco peligrosos. ¿Por qué? Porque estoy asegurado por Go Assistance, nuestra asistencia al viajero que nos acompaña desde el comienzo absoluto de nuestra aventura, allá por noviembre del 2023, y tiene cobertura en todos los países del mundo. Así que, como siempre les decimos, es importantísimo que cuando viajen asegurados, y qué mejor que hacerlo con una cobertura que trae tranquilidad y siempre responde, recomendado por nosotros, es de nuestra confianza. Este mes tiene hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados y 50% off. Si además pones nuestro link donde dormimos hoy o el cupón, tenés 10% off adicional. Así que te va a terminar saliendo 2 pesos con 50. Viaja asegurado, viaja tranquilo, viaja con Go Assistance. Y acá voy por el borde, subiendo. Esto está buenísimo para bajar con las tablas de sandboard. Unas bajadazas tremendas. Es una muy linda caminata para hacer. Aparte del otro lado también es espectacular la vista. Y bajamos. Vamos. Mira que siento, gente. Y estamos pegando la vueltita para ir a almorzar. Recomendaron mucho mirar el atardecer, que vale la pena en ese mirador. Vamos a ver si podemos llegar con la Pitu, que creo que sí. Y a descubrir otro lugarcito. ¿Vieron lo que fue esto? Mágico, hermoso. Total, qué bueno que pudimos entrar. Y miren dónde vamos a almorzar. Vamos a las afueras, acá del Valle Marte. Encima ahora le pega el sol de lleno y se ve todo más potenciado. Buena belleza. Y allá arriba es donde estamos durmiendo nosotros, pero un poquito más para allá adentro, digamos, pero es allá arriba. Y ahí dejamos la Pituca, acá en el estacionamiento de una cancha de fútbol. Ahí va el meloncho. Estamos a las afueras del pueblo porque no se puede dejar adentro. O sea, las calles son muy angostas. Así que bueno, vamos a salir a recorrer un poquito por este mágico pueblo. San Pedro de Atacama es un pequeño pueblo ubicado a más de 2.400 metros en el pleno desierto más árido del mundo.
Fue fundado en 1557 y desde entonces ha sido un punto de encuentro de culturas andinas, viajeros y exploradores. Sus calles de tierra y casas de adobe conservan el encanto de siglos pasados. En su plaza central se levanta la iglesia de San Pedro, construida en el siglo XVII, considerada una de las más antiguas de Chile. Hoy, este pueblo se transformó en la puerta de entrada a paisajes únicos: el Valle de la Luna y la Muerte, los salares, las lagunas altiplánicas y volcanes imponentes. Pero además de su naturaleza, San Pedro late con la calidez de su gente y el ambiente viajero que lo convierte en un lugar inolvidable. Un rincón que combina historia, cultura y naturaleza en el medio del desierto de Atacama. Y acabamos de dejar el centro de Atacama. ¿Vieron lo que es? Es hermoso. Lo que más me gusta es que conservan las calles de tierra. Muy hermoso. Y miren, acá está el meloncho. Quedó De cama porque se cruzó 250.000 perros. Así que bueno, vamos a ir rumbo para el mirador para ver si podemos ver el atardecer de ahí con la entrada que nos dieron en el Valle de la Muerte. Y acabamos de llegar al mirador y miren cómo se ve desde arriba. Hoy nosotros estamos allá abajo, donde están esas dunas. Allá se ve Atacama de fondo. ¡Qué locura! Y acá salieron esos matecitos con alfajorcito, mirando con esta vista hermosa que les acabo de mostrar. Soñado, la verdad. Al menos estábamos impresionante. No, increíble, gente. Y nos tomamos los matecitos. Miren, ahí hay gente que viene a tomar la merienda, a ver el atardecer acá, el Valle de la Muerte. Súper recomendado. Estuvimos un rato largo sentados, no volaba una mosca, un silencio. Vengan al Valle de la Muerte y además vengan acá al mirador que está cerca. Se ve imponente, todo allá atrás se ve Atacama. Bueno, un sueño. Nosotros vamos a aprovechar, como siempre, para hacer el cierre, Patronushka. El primer capítulo de Chile, parte norte. Esta es temporada parte norte. Es verdad. Que recuerden que nosotros ya recorrimos la parte de región de ríos, de lagos y Araucanía el año pasado, en el verano, así que más que invitados a ver esos capítulos. Acá les vamos a dejar toda la lista con los videos para que puedan ver. Si nos quieren acompañar, ¿qué tienen que hacer, Patronushka? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montón, ¿no, Meloncho? El meloncho, y también que lo vean hasta el final, es de gran ayuda para nosotros. Gracias a todos los que se suman cada semana. Cada vez somos más en esa comunidad. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Obvio, nos vemos la semana que viene con un nuevo capitulazo y nos vamos así súper tranquilos porque el lugar transmite tanta paz que nos vamos súper relajados. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy.